Hola, soy Federica Conzo y me gustaría dar las gracias a los y las que han hecho posible que hable. Sobre todo, espero representar lo mejor posible a Rosa Chacel. Mi ponencia se titula La novela Teresa de Rosa Chacel, un desafío a los hombres. Antes de profundizar en el tema, haré un pequeño recorrido sobre la autora y la novela en cuestión. Rosa Chacel Arimón nació en Valladolid el 3 de junio de 1898 y murió en Madrid el 27 de julio de 1994. Amante de la literatura y el arte y bisnieta del poeta y dramaturgo Zorrilla, Rosa creció en un entorno de amplia cultura literaria, lo que le permitió desarrollar una personalidad muy independiente y una fuerte autonomía de pensamiento. Rosa pertenece a la generación del 27 y se une al círculo de Ortega y Gasset, el que se convierte en su mentor. Aquí he enumerado unas suyas obras importantes con el año de publicación, pero hay muchísimas más. Sus viajes por Europa y fuera de Europa, entre Múnich, París, Normandía, Nueva York, subrayan su espíritu andariego. La obra de Rosa recibió el título de doctora honoris causa por la Universidad de Valladolid en 1989 y 4 años después la medalla de oro al mérito en Bellas Artes. Rosa Chacel empieza su novela Teresa, biografía ficcionalizada de Teresa Mancha, entre 1930 y 1936, pero no la publica hasta 1941 en Buenos Aires, donde pasará parte de su exilio. En la advertencia que le añade a la novela en 1963, Chacel señala la semejanza entre las vicisitudes políticas y sociales de la España de la época romántica y las de un siglo más tarde. En 1930, Ortega le encargó la tarea de escribir la biografía de Teresa Mancha y la amante de José Espronceda para la colección Vidas Española y Hispanoamericana del siglo XIX. En Teresa se narra la vida de Teresa Mancha, hija de un liberal español exiliado en Inglaterra durante el reinado absolutista de Fernando VII en España, que se casó sin amor con Gregorio del Valle. Mantuvo a Teresa una relación amorosa escandalosa para la sociedad española del siglo XIX con José Espronceda. Como explica Rosa, José era mucho más que un amante. Era la concreción del espíritu de Teresa, atrapado en su dimensión femenina, arquetipo en su mente, se entiende, de poesía, heroísmo y belleza. La novela comienza con el encuentro de los amantes y termina con la desastrosa muerte de la protagonista, poco tiempo después de que su amante la abandonara. ¿Por qué un desafío a los hombres? La respuesta a esta pregunta se relaciona directamente con la autora Rosa Chacel y la protagonista Teresa. El fenómeno de la mujer moderna alcanzó su punto álgido en los años 20. En Madrid surgió una generación de mujeres intelectuales llamadas las modernas. Rompieron las barreras de los espacios y roles convencionales definidos para entrar en ámbitos que hasta entonces les estaban vedados: la política, la filosofía, el arte, las revistas literarias y las aulas universitarias. Gracias a intensas lecturas en la biblioteca de la Universidad de Madrid entre 1918 y 1992, podemos reconstruir la columna vertebral de su ideología y su escritura. Con Freud, cuyas ideas sobre la conciencia encajan bien con el circunstancialismo y el perspectivismo de Ortega. Además, Platón, Nietzsche, Dostoyevsky, Filippo Tommaso Marinetti, Miguel de Unamuno y sobre todo James Joyce. Con estos ingredientes, Rosa Chacel sentó las bases filosóficas para definir su proyecto como escritora, que en su opinión coincidía con el objetivo artístico de su época: la exploración textual de la conciencia como punto de unión del deseo, la memoria y el mundo. A partir de la primera novela, Rosa se propone alcanzar una sofisticación conceptual y una reflexión teórica tan compleja que aleja los prejuicios históricamente formulados sobre la incapacidad de las mujeres para pensar de forma abstracta, demostrando que puede entender la filosofía, participar en debates y escribir teóricamente.
Gran parte de la crítica a la literatura femenina señala el deseo de Chazelle de afirmarse no solo como mujer, sino más bien como una entre iguales, una no mujer. La autora no estaba interesada en exponer su extraordinaria individualidad ni en exhibirla. Lo que intentaba subrayar era la incongruente asociación entre el mundo femenino y la incapacidad de elaborar arte y pensamientos. De hecho, Chazelle ya había experimentado la dificultad de ser escuchada y obtener crédito durante las conferencias, como la de la mujer y sus posibilidades. Aquí Rosa muestra la perfecta coincidencia entre los preceptos del nuevo arte, del que hablaba su mentor Ortega, y la literatura etiquetada como femenina por su siglo, que ofrece una contribución indispensable en la renovación del arte y la sociedad. Los críticos son unánimes en pensar que Ortega encargó una biografía sobre una mujer, Teresa Mancha, precisamente porque su escritora era ella misma una mujer, y esto implicaba tácitamente una cosa. Se trataba de ilustrar sus ideas sobre la feminidad como una esencia ligada a los estereotipos de la maternidad, la emocionalidad, el eros y la dimensión privada, oponiéndose a los valores de logos y lo público como atributos masculinos. Según Ortega en Teresa Mancha, residía el alma decimonónica, femenina ligada al principio maternal de la nación, encarnando el destino hacia el que se dirigía España. Pero Chazelle presenta a Teresa bajo una luz diferente, quizás bajo su verdadera luz. La protagonista siente un fuerte impulso artístico, demuestra una incesante actividad mental, deseosa de participar en la revolución romántica. Pero por su condición femenina, su posición es inamovible, puesta allí para ser contemplada. Y este destino, abrazado con ardor al principio, acaba resultando intolerable para ella. Teresa tenía que ser una biografía inédita, pero la información sobre el personaje era escasa y la escandalosa historia de amor era bastante ambigua. Además del canto a Teresa, había dos fuentes: Recuerdos del tiempo viejo de José Zorrilla y Conversaciones con José Cascales Muñoz, biógrafo oficial de Espronceda. Sin embargo, ambos presentan una fuerte interpretación que exalta al poeta y margina a su compañera. Cascales llegó a presentar a Espronceda como una víctima inocente engañada por la calculadora Teresa, un ejemplo de madre incorregible y pareja sin corazón. Pronto Chazelle se dio cuenta de que la realidad de los hechos estaba distorsionada, que la interpretación había sido filtrada y por pura casualidad por los hombres. Así que la escritora tomó los hechos de la vida de Teresa despojados de cualquier interpretación y se detuvo en esos versos románticos que parecían cualquier cosa menos haber sido escritos por un hombre romántico. Y lo más importante es que no se correspondía en absoluto en la imagen real de Teresa. El poeta omitió más de un aspecto de ella, como su muerte cruda y miserable, repudiada por la sociedad y condenada a la prostitución. Según dos estudiosas que escribí aquí, la ópera de Vidas Extraordinarias era una primera respuesta de oposición a los preceptos de Ortega. En un intento de buscar la verdad, Rosa demuestra que la vida de Espronceda no es más que la representación de su pantomima, como su personal desfile de máscaras que se alzan como una alegoría del mundo decimonónico y del yo, dando vida a un cuadro que la retrata como lo que no es, pero quisiera ser. Y es contra esta ficción que se impone la mayor ambición, la de desenmascarar la hipocresía y los prejuicios que regían la moral social de la época, a través de la figura de Teresa. Lo que une a la protagonista en Espronceda y por tanto con la concepción romántica es sobre todo la importancia del amor, que no es algo que su vida, sino que es central en la configuración de sí misma y del mundo. Teresa hace de su amor por Espronceda el centro de su vida. Teresa va más allá de las convenciones sociales, más allá de la ética de madre y esposa.
dejándose llevar por esos sentimientos que la hicieron libre, una verdadera romántica. Pero la suya es un alma atormentada y enferma, en busca de un sueño cuya realización es incansable. No hay que olvidar que Teresa es un personaje que vive inmerso en el mundo de los recuerdos y del pasado. ¿Por qué? Porque el fuego del amor que arde dentro de ella es alimentado, pero al mismo tiempo debilitado, por el mismo poeta romántico, el mismo que la confirma a través de la inadaptación social, su amor no correspondido, la traición finalmente, el abandono, la realización imposible de esos sueños. Todo esto explica la trágica regresión de Teresa a la prostitución que la aleja cada vez más de su vida. La decisión de abandonar Espronceda es el clímax de la ruptura de ese espejo en el que Teresa no solo se reflejaba, sino que se dibujaba. Pero a estas alturas su historia y la vida de Teresa es como un jarrón roto en 1000 pedazos. Y cuando parecía haber siquiera una posibilidad, la de la muerte del Bayo, o sea, de su marido, y la de convertirse a todos los efectos en su esposa, Espronceda defrauda las expectativas de Teresa, confesando sus verdaderas intenciones, las mismas de siempre. Nunca se habría casado con ella, ahora más que nunca, porque no es digna de su nombre. Ante esas palabras, Teresa estalla en un grito liberador, y, en palabras punzantes, dice: tu nombre, espeta escandalizada, no viví para él, viví para el hombre que designaba, y ese hombre, ¿dónde está? Todo tú no eres más que un hombre aterrorizado por la amenaza de una mujer que atenta contra el convencionalismo de su existencia. Ese momento, en 1838, marcó su separación definitiva, aunque Teresa sabía perfectamente a qué se iba a enfrentar, es decir, a una vida de penurias y de pobreza abyecta. No le desmoralizó dejarlo. A menudo las grandes ideas son acogidas con indiferencia y, en consecuencia, aplastadas precisamente porque desafían décadas, sino siglos, de estrictas tradiciones, que se convierten en dogmas. Pero está claro que las innovaciones chacelianas se encuentran entre las más sugerentes y estimulantes del siglo XX, llenas de percepciones brillantes y anticipaciones proféticas centradas en temas fundamentales de la cultura contemporánea. Por ejemplo, el feminismo. Teresa se plantea como un reto de Chacel a los hombres de su tiempo para que se atrevan a aceptar a las mujeres en los nuevos términos. Una mujer rebelde, libre, apasionada y romántica, y no como las madrileñas encerrada en sus límites culturales y sociales. Mujeres que solo condenaban la belleza estética e intelectual de Teresa en base a su mirada. Hombres que solo se detenían en esa belleza ajena, fuera de lo común, como única exclusiva compañera del hombre intelectual, del poeta de los poetas, de Espronceda. Desde el punto de vista narrativo, Teresa presenta el contraste crítico contra el que Chacel construye su propia escritura. Esta última se muestra perfectamente capaz de escribir canónicamente, es decir, a la manera orteliana, pero a medida que se adentra en la construcción de la novela, le resulta cada vez más difícil contemplarla. Y se ve obligada, por lo tanto, a ceder a la capacidad que tenía, no como mujer o hombre, sino como persona. Muchas gracias por escucharme.